¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver parte del material que estamos desarrollando dentro de nuestro curso de cálculo 3, que corresponde a lo que es el cálculo diferencial. Y lo que vamos a ver hoy son espacios métricos. Entonces, comenzamos. Uno de los temas más importantes dentro de lo que es el cálculo, dentro del análisis matemático, en pocas palabras, es lo que vamos a conocer como espacios métricos. Los espacios métricos en particular son un esquema que hemos estado trabajando desde un principio en lo que es cálculo diferencial e integral de una variable. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando estuvimos trabajando con vecindades o con esto que llamamos el límite de una función o el límite de una sucesión, lo definimos en unos términos en los cuales no se mencionó qué estábamos haciendo realmente. Lo que estuvimos haciendo realmente, estuvimos definiendo algunos conceptos como el límite, ¿sí? Que en particular es lo que nos interesa, pero a diferencia de eso, lo que más nos identifica con el concepto de límite son las vecindades, ¿sí? Una vecindad que vamos a tomar como un intervalo, ¿sí? Un intervalo abierto en el cual nosotros tenemos un punto que es el punto central y de un lado del intervalo tiene la misma longitud que del otro lado con respecto al punto que tomamos como pivote. Con esto iniciamos toda una serie de definiciones dentro de lo que es las sucesiones y posteriormente definimos con eso el límite de una sucesión. También a partir de ahí, una vez que definimos el límite de una sucesión, nosotros nos dimos a la tarea de definir lo que era el límite de una función. Y al mismo tiempo pues usamos esto que llamamos vecindades. Y fue muy recurrente en el resto del curso, ¿sí? Cuando estuvimos tocando todos los temas que corresponden a lo que es las vecindades. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, pues las vecindades jugaron un papel relevante en ese momento, pero nunca dijimos que estábamos trabajando con topología en R, ¿sí? Que estábamos trabajando con espacios métricos en los reales, única y exclusivamente. No se dice así porque de alguna manera no es necesario del todo, pues, porque dar nombres como espacios métricos o topologías es ir un poco más allá, hablar como en términos rimbombantes, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso hasta ahorita. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que vamos a definir hoy tiene mucho que ver con esta parte de lo que sigue en lo sucesivo, ¿sí? Que es ya un límite para funciones reales de variable vectorial, ¿sí? Y en ese contexto, pues obviamente necesitamos de alguna manera visualizar lo que son los conjuntos que van a servir como dominio para nuestras funciones, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a ver lo que queremos decir en este caso, ¿no? No voy a entrar directamente en una definición, sino que vamos a ir por pasos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que necesitamos es ubicarnos en el conjunto de los reales, ¿sí? Tenemos el conjunto de los reales, Rn, ¿sí? Tenemos el conjunto de los reales de Rn. Y aquí es importante ubicar dentro de este conjunto más conjuntos o subconjuntos del mismo.
Obviamente estoy pensando en conjuntos no vacíos, ¿sí? Para cualesquiera de estos conjuntos, ¿sí? Aquí los vemos pues en particular en el plano, ¿no? Pero imaginemos que estamos en Rn, pero estamos trabajando en el plano en particular. Para cualesquiera dos puntos que tomemos, nosotros bien podemos identificar que podemos trazar un segmento entre estos dos conjuntos. Y regularmente lo que diríamos es que la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Entre este punto y este de aquí, se va a definir a partir de esa línea o de ese segmento, ¿sí? Pero ¿cuál es la casualidad que para poder definir una distancia entre dos puntos no necesariamente vamos a definirlo a través de esto, ¿sí? Digo, no necesariamente se define así porque podemos dar ese segmento, esa línea curva, o podemos trazar así. Y puedo trazar infinitas formas, curvas o poligonales que me permitan unir esos dos puntos, ¿sí? Y a través de esas líneas, pues yo podría definir diferentes tipos de distancias, ¿no? Pero lo que vamos a hacer aquí, en pocas palabras, es definir una distancia en particular, ¿sí? La distancia más corta a dos puntos, que sería lo correcto decir. Entonces, lo que vamos a definir aquí es que la distancia entre dos puntos, ¿sí? La distancia más corta entre dos puntos es un segmento de recta. A partir de ahí, digo, no la distancia, sino más la línea más corta, ¿sí? Que es lo correcto más bien, la línea más corta para unir dos puntos, en este caso en el plano, ¿sí? Es una línea, es un segmento de recta. A partir de ahí nosotros vamos a definir, ¿sí? Una función. ¿Qué función? Tenemos dos puntos, el punto X, el punto Y, tenemos nuestro segmento, ¿sí? Y si lo vemos en el plano, nosotros podemos trazar, déjenme ponerlo de otra forma para que sea más acorde a lo que estamos trabajando. Entonces tenemos esto, entonces voy a poner a este como X y a este como Y. Entonces tenemos nuestro segmento, ¿sí? Pero si estamos trabajando en el plano, nosotros podemos trazar un vector X, un vector y un vector X, ¿sí? A través de estos dos vectores, yo puedo definir un nuevo vector que de alguna manera estará conectado con estos dos puntos, ¿sí? ¿Qué será este vector? Lo voy a poner así un poco por fuera, ¿sí? Para aprovechar el color rojo. Este vector, que será el vector X menos Y, me permite de alguna manera ahora enfocarme en otro aspecto, en la magnitud de ese vector, ¿sí? ¿Cómo definimos la magnitud de ese vector? Pues con una distancia. La distancia de X a Y la definimos en algún momento como la norma de X menos Y, ¿sí?
Y ya con esto, pues nosotros podemos ahora adentrarnos en una definición, porque a esto lo vamos a ver como una función, ¿sí? A esto que hemos definido ahorita de voz, de viva voz, como una función. Entonces vamos a poner nuestra definición y vamos a discutir esta cuestión. Bueno, ya aquí ya tenemos escrita nuestra definición y entonces lo que dice es lo siguiente. Sean dos puntos X y Y que pertenecen a Rn, ¿sí? Tales que denominamos, ¿sí?, la distancia entre X y Y, o sea, entre los puntos X y Y, a la función D, que va a estar determinada por Rn cruz Rn, y eso me va a mandar a un valor en los reales, ¿sí? Esta va a ser la forma en la que vamos a describir nuestra función y la regla de correspondencia será esta, ¿sí? La distancia entre X y Y se define como la norma entre X menos Y. Una vez que hemos visto la definición de distancia, ahora nos toca definir algo que ya hemos enunciado, que es un espacio métrico. Pero antes de adentrarme más en este contexto, un espacio métrico es como... eh, es, es un concepto, en pocas palabras. Un concepto que me permite identificar propiedades que tienen algunos conjuntos, ¿sí? Y que si las cumplen, pues obviamente podría yo, en base a una función que de alguna manera se acopla a este concepto, pues yo voy a definir como espacio métrico. Es un tanto redundante esto, pero ¿qué es lo que quiero decir? En pocas palabras, es tener un conjunto, ¿sí? Y dentro de ese conjunto nosotros definimos una función. Si ese conjunto con esa función nos permite describir ciertas características dentro de ese conjunto, entonces podemos argumentar que ese conjunto en particular, junto con esa función, me permite definir un espacio métrico. En pocas palabras, es en esencia lo que podemos denominar como tal, ¿no? Entonces vamos a poner nuestra definición y en este contexto vamos a empezar a trabajar lo que es un espacio métrico. Bueno, ya tenemos nuestra definición de lo que es un espacio métrico, ya hemos hablado un poco de esto, entonces ahora toca definirlo con todo rigor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es un conjunto X contenido en Rn, ¿sí? Y vamos a tener también a una función, a la función D, ¿sí?, la función distancia, que va a tener como dominio x cruz x, ¿sí? Y esto me va a mandar a un término en los reales, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a este par, ¿sí?, o sea, al par que va a estar formado por el conjunto x y la función espacio métrico, si la distancia o la función cumple lo siguiente, ¿sí? Y lo primero que tiene que cumplir es que la distancia entre dos puntos X y Y, siempre que sean diferentes, ¿sí?, va a tener que ser mayor que 0. Esto es importante porque, si ustedes recuerdan, nosotros definimos la distancia como la norma entre X y Y, ¿sí? Entonces, sabemos que esto, por cuestiones de definición, pues va a ser equivalente a la raíz cuadrada de la suma, ¿sí?, de los términos x y menos y al cuadrado, ¿sí? Y ya sabemos que este término en particular, este de aquí, es positivo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos toda la suma y en raíz cuadrada además, pues todo esto se vuelve un término positivo. Por eso es importante distinguir aquí en particular que si tenemos dos valores x y y distintos, pues esta distancia va a ser mayor que 0. Y va a ser igual que 0, pues obviamente cuando tengamos a x, x. Es decir, la distancia entre el mismo punto, pues siempre es 0, ¿no? Ahora,
¿Qué es lo que vamos a ver también? Que parece redundante, pero es importante también notar que la distancia entre dos puntos, en este caso entre X y Y, va a ser equivalente a la distancia entre Y y X. Es decir, así como tenemos vectores, ¿sí? Ya sabemos que un vector puede ir de un punto A, o más bien de un punto X a un punto Y. Pero también el vector lo podemos definir al revés, desde el punto Y al punto X. Entonces, ya sabemos que en términos de vectores son distintos, ¿sí? Son conceptos que de alguna manera podemos trabajar, pero como vectores no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo un vector que va de X a Y que un vector que va de Y a X, estrictamente hablando, ¿sí? Pero si nosotros nos enfocamos en la norma, ¿sí? Por propiedades de la norma, nosotros nos podemos dar cuenta que X menos Y va a ser igual a la norma de Y menos X. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Y entonces esto es para cualesquiera dos valores en el conjunto X. Ahora, vamos a tomar X, Y, Z en X, en el conjunto X, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que la distancia entre dos puntos, entre X y Z, ¿sí? Sea lo mismo que, o más bien sea menor o igual, o sea, esta distancia entre X y Z sea menor o igual a la distancia entre X y Y, más la distancia entre Y y Z. Entonces, si tenemos un conjunto, en este caso en los reales, en Rn, ¿sí? Y ese conjunto, sin importar cuál sea, cumple estas tres condiciones dada esta función, entonces lo que tenemos es un espacio métrico, ¿sí? En pocas palabras. Vamos a ver un ejemplo de espacio métrico. Para el punto 3, nos vamos a mover a través de la distancia de X a Z, que esto no es otra cosa que la norma de X menos Z. Esto es equivalente a la norma de X menos Y más Y menos Z, ¿sí? Y esto no es otra cosa que menor o igual a la norma de X menos Y más la norma de Y menos Z, ¿sí? Que esto no es otra cosa más que la distancia de X a Y más la distancia de Y a X. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo aquí en pocas palabras es que la distancia de X a Y es menor o igual a la distancia entre X y la distancia entre Y y Z, perdón. Aquí es Z. ¿Sí? Y con esto, pues podemos ver que la función de X, Y sumado al conjunto X nos va a formar un espacio métrico. ¿Sí? Y a partir de aquí solamente vamos a hablar de este espacio métrico porque se puede hablar de otras métricas en Rn, pero lo que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, para nuestro curso de cálculo 3, solo nos interesa lo que vamos a llamar la métrica usual o métrica euclidiana. ¿Sí? Con esto vamos a pasar ahora a lo que son otras definiciones muy importantes que vamos a ir viendo una por una, poco a poco. Entonces, continuamos. Algo que ya les había mencionado anteriormente, que tenía que ver con las cuestiones de cálculo 1, donde sin decirlo hemos estado ya trabajando con lo que es
parte de la topología, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, nosotros teníamos nuestra recta real y dentro de nuestra recta real nosotros teníamos un intervalo, ¿sí? Donde dentro de ese intervalo nosotros definíamos cada uno de sus lados con una longitud de valor épsilon, ¿sí? Donde argumentábamos siempre que este valor épsilon siempre era mayor a 0. Entonces, en este punto x0 nosotros definíamos una vecindad, ¿sí?, de radio épsilon con centro en x0. Siempre lo trabajamos así. Si nosotros nos ponemos a ver esta definición, nosotros podemos argumentar que la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá, que es la misma, ¿sí?, se puede extrapolar. Se puede extrapolar a un ámbito de 2 dimensiones, de 3 dimensiones o n dimensiones incluso. ¿Y cómo podemos extrapolar esto a n dimensiones? Observémoslo en 2 dimensiones. Aquí estamos en una dimensión, pero si nosotros nos vamos a 2 dimensiones, podemos dar algo así. Vamos a darlo un poco más corto. Algo así. Y podemos señalarlo en forma de vector. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Nosotros podemos fijarnos en el ángulo que va desde la horizontal hasta este vector. Llamemos este vector X. Si nosotros nos ponemos a ver, podemos observar que este vector, dependiendo del ángulo sobre el cual se esté moviendo, nosotros podemos girarlo alrededor como si fuera un radio, ¿sí? Como si fuera el radio de un disco. Y con esto nosotros podemos delimitar ahora en 2 dimensiones algo más que en un segmento. Si se dan cuenta, cuando el vector pasa por aquí y toma este punto y luego pasa por acá y toma este punto, tiene siempre el mismo radio, ¿sí? Entonces, dentro de la recta, ¿sí?, si tú te fijas, tenemos un pedazo, bueno, de hecho, una línea de un disco, ¿sí? Y eso que nosotros definimos como una vecindad, ahora lo vamos a extrapolar y lo vamos a llamar vecindad, pero en 2 dimensiones, ¿sí? Y va a formar todo un círculo, ¿sí? Este disco en particular me va a permitir definir a través de este radio, o más bien de este vector, el radio o la magnitud del vector, de este vector, ¿sí?, la magnitud de X, lo voy a redefinir como el radio en este caso, de esta circunferencia, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Lo que está pasando en este momento es que lo que tengo aquí es una distancia, ¿sí? Y la distancia de aquí a acá es, pues obviamente, cualquiera, si me paro en cualquier punto del disco. Pero en particular, ¿qué pasa si me tomo un punto aquí? Tú dime, ¿qué pasa si me tomo este punto Y? Si me tomo ese punto Y y yo trazo un vector desde x0 hasta el punto Y, ¿qué es lo que tenemos? Podemos hablar de nuevo
de una distancia, la distancia que definimos anteriormente. Entonces, esa distancia, la distancia entre X y Y, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si tú te das cuenta, es más pequeña que la distancia que hay de X al punto que sería si yo me paro sobre la circunferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Cualquier punto que yo me tome dentro de la circunferencia, o dentro del círculo, perdón, y lo llamo Y, a ese punto, si lo defino de esta manera, cualquier punto que yo tome con respecto de X y sea su distancia menor que R, entonces esto me va a definir a esto que voy a llamar una bola. ¿Sí? Y esto lo puedo llevar a 3 dimensiones, porque en 3 dimensiones yo puedo formar una esfera. ¿Sí? Con un mismo vector que gire alrededor de toda la esfera con la misma distancia, y cualquier punto que yo me tome en la esfera o dentro de la esfera, ¿sí? Con respecto al punto central, si la distancia entre ese punto Y y el punto central X es menor que R, que el radio de la esfera, entonces estamos hablando también de una vecindad. Entonces, con eso nosotros vamos a dar la siguiente definición. La siguiente definición la vamos a estar viendo por el resto del curso. Bueno, en la mayor parte de lo que resta del curso. En cuanto estemos nosotros trabajando con lo que son límites y todos estos conceptos que requieran en particular de esta definición. Entonces, nosotros vamos a definir dentro de un conjunto X en Rn tal que vamos a llamar bola de n dimensiones o n bola o simplemente bola, ¿sí? Al conjunto, ¿sí? Que está definido por una B, ¿sí? Que sería esta B con este término que es el radio R y centro en X. Así es como lo vamos a leer. Una bola de radio R o de radio epsilon en lo sucesivo, ¿sí? Con centro en X. Y se va a ver todo el tiempo como el conjunto de las Y's que están en X, tales que la distancia entre X y Y sea menor que el radio, ¿sí? O un radio. Y esto con X dentro de X. Entonces, con esto nosotros podemos pasar a definir cosas nuevas. Veamos. Esta definición es una de las más importantes, ya que nos va a permitir estrechar más lazos con otros conceptos que vamos a ver en el futuro, ¿sí? Pero que quede muy presente este concepto en este momento, porque dice lo siguiente. Dentro de nuestra definición, nosotros vamos a llamar al conjunto X contenido en Rn, ¿sí? Abierto, ¿sí? Si para todo X en el conjunto existe un R mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en X está enteramente contenida en X. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir en pocas palabras es que si yo tengo un conjunto X, ¿sí? Para cualquier punto que yo me tome, yo puedo encontrar una bola, ¿sí? Lo suficientemente pequeña, o sea, con un radio lo suficientemente pequeño para darme cuenta que la bola, ¿sí? De radio R con centro en X está enteramente contenida en X, ¿sí? Y yo podría incluso estar muy cerca de la orilla, ¿sí? Y al estar muy cerca de la orilla, pues aún así yo puedo encontrar una bola con un radio lo suficientemente pequeño para darme cuenta que esa bola
de radio R' con centro en X', está enteramente contenida en X. Si llegase a darse el caso que yo estoy parado en la orilla y a partir de ahí yo quiero trazar una bola, pues por muy pequeño que sea mi radio, independientemente de si el punto, supongamos que el punto está en X, es decir, que la orilla es parte de X, en este caso, este punto no va a formar lo que nosotros estamos pidiendo aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que si este punto pertenece a X, la bola que yo trace aquí va a estar tanto en el complemento, o va a tener elementos del complemento como elementos de X. En ese contexto, este punto de alguna manera se sale de esta definición, ¿sí? Entonces, ¿qué estaría yo concluyendo con eso? Lo que estaría yo concluyendo con eso es que este conjunto no es abierto. Entonces, para que sea abierto, todos los valores de X, todos, absolutamente todos los términos de X, por eso se dice, para todo X existe un radio, o existe un R mayor que 0, tal que la bola definida con este radio, con centro en X, va a estar enteramente contenida dentro del conjunto X. ¿Sí? A eso hacemos referencia con que este conjunto sea un abierto. Y a partir de ahí podemos dar la siguiente definición. En este caso, lo que vamos a ver es, llamamos al conjunto X cerrado si su complemento es abierto. Así de sencillo. ¿Y cómo vemos este caso? Pues ya definimos lo que es un conjunto abierto. Entonces, si es cerrado, pues lo que tenemos que ver es que el complemento del conjunto sea un abierto. ¿Sí? Si X es cerrado, pues entonces, supongamos de momento que tenemos por ahí al complemento de este conjunto, tenemos este es X, entonces el complemento sería todo lo que está por fuera, eso es obvio. ¿Sí? Entonces, si el complemento es abierto, es un prerequisito que todos los puntos que yo me tome adentro del complemento me van a generar bolas que estén enteramente contenidas dentro del conjunto complemento de X. ¿Eso qué quiere decir? Que los puntos que están aquí en la orilla no pueden pertenecer al conjunto de puntos del complemento. ¿Por qué? Porque ya como recordamos, estos puntos, si yo trazo una bola del radio que sea, ¿sí? Esta bola del radio que sea va a tener elementos del complemento y va a tener elementos del conjunto X. Entonces, lo que queremos decir aquí es que esta bola tiene que estar enteramente contenida y tiene que tener solamente elementos del conjunto complemento de X. No puede tener elementos de X. ¿Sí? Independientemente del punto X, que es el centro, ¿sí? Además de todos los demás puntos que se agarre alrededor, tienen que estar dentro del conjunto complemento de X. No puede haber un solo elemento de X ahí, porque entonces ya no es una bola
que tenga solo elementos del complemento de x, sino que además tiene al menos uno de x, entonces ya eso rompe esta definición. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que para que un conjunto x sea cerrado, su complemento tiene que ser abierto, ¿sí? Y entonces, como podemos ver, están entrelazadas estas dos definiciones. Con esto vamos a pasar ahora a otras definiciones. En esta definición nosotros vamos a poder ya ver lo que pasa en particular con los mismos puntos del conjunto X. Si nosotros nos enfocamos en cualquier conjunto X que esté contenido en Rn, ¿sí? Y que sea no vacío, entonces para cualquier punto que tomemos en X va a cumplir una de estas características. No tiene por qué cumplir todas, ¿sí? Podría cumplir algunas, pero en particular acaba cumpliendo una o dos, tres tal vez. Pero en ese caso solo vamos a ver tres y ahorita vemos las otras dos, porque son 5 puntos. Entonces, a este punto X, dentro del conjunto X, ¿sí? Lo vamos a llamar punto interior si existe un radio, ¿sí? Con C mayor que 0, tal que la bola de radio R con centro en X se esté contenido enteramente en el conjunto X. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, pues obviamente, un conjunto X, ¿sí? Tomamos un punto y va a ser un punto interior si encontramos un radio lo suficientemente pequeño para poder definir una bola enteramente dentro del conjunto X. Es más o menos algo parecido a lo que estuvimos argumentando en función de lo que era un conjunto abierto. En este contexto, este sería nuestro punto interior. Vamos a llamar punto de adherencia, ¿sí?, del conjunto X si para todo R mayor que 0, la vecindad de radio R con centro en X, intersección X, es distinto del vacío, ¿sí? Cualquier valor, cualquier punto, en este caso puede ser un punto interior, y aquí podemos ver que un punto interior bien cumple esta característica, ¿sí? Porque, pues para cualquier radio que nosotros demos, sin importar la longitud del radio, la bola intersección X va a ser distinto del vacío, siempre. Y en ese contexto también, si nos paramos aquí en la orilla, pues podemos dar cualquier bola. Ya sabemos que una parte se va a salir y la otra va a quedar dentro. Sin importar el radio que nosotros demos, vamos a encontrar puntos dentro de la bola y puntos fuera de la bola. Entonces esas son las características de estas bolas, que tenemos que encontrar elementos de X dentro de esta bola para que la intersección entre estos dos conjuntos, entre la bola y el conjunto X, sea distinto del vacío. Ahora, vamos a llamar punto de acumulación de X si para todo R mayor que 0, la bola de radio R con centro en X menos el punto X, ¿sí?, intersección con X, es distinto del vacío. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos paramos aquí y le quitamos el punto, ¿sí?, cualquier otro punto que tomemos, ¿sí?, de alguna manera, o cualquier otro conjunto de puntos que tomemos que pertenezcan a X, intersección con la bola, ¿sí?, tienen que darnos algo distinto del vacío. En esta consonancia, ¿sí?, a esto lo vamos a llamar punto de acumulación. Y vamos a dar otras dos definiciones. Entonces, pero también dense cuenta que un punto interior, ¿sí?, cumple con esto y cumple con esto. Pero un punto de adherencia no necesariamente es un punto interior. No lo es, de hecho, ¿sí? Y un punto de adherencia
puede ser un punto de acumulación. Un punto de acumulación no necesariamente es un punto de adherencia y no necesariamente es un punto interior. Entonces eso váyanlo observando, váyanlo pensando, ¿sí? Porque lo vamos a usar más adelante. Continuando con nuestra definición, este punto X que está en el conjunto X va a llamarse punto frontera del conjunto X si para todo R mayor que 0, ¿sí?, la bola de radio R con centro en X, intersección con X, es distinto del vacío, y la bola de radio R con centro en X, intersección con el complemento de X, es distinto del vacío. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un conjunto X, entonces el punto frontera será este, ¿sí? Este punto frontera, pues obviamente si yo trazo cualquier bola de radio R, pues al ver la intersección con X, pues veo que es distinto del vacío, y al ver la intersección con X complemento, veo que es distinto del vacío también. Cualquier punto que esté por dentro o por fuera, ¿sí?, no va a cumplir con esa condición, porque yo puedo dar un radio lo suficientemente pequeño para que esté enteramente contenido en el complemento, o un punto o un radio lo suficientemente pequeño para ver que está dentro de X. Entonces esos puntos no cumplen con esta condición. Serán a lo sumo puntos de adherencia o puntos de acumulación, pero no necesariamente un punto frontera. Ahora, ¿qué es un punto frontera? Un punto frontera, ¿sí?, también puede ser un punto de acumulación, también puede ser un punto de adherencia, ¿sí?, pero no un punto de intersección. Eso, perdón, no un punto de intersección, no un punto interior, ¿sí? En ese contexto no es un punto interior, pero sí puede ser un punto de adherencia o un punto de acumulación del conjunto X, dado que cumple las características, porque nosotros podemos quitar el punto, ¿sí?, en particular, y si quitamos el punto en particular, pues podemos ver que la intersección con el conjunto X, pues nos permite ver que es un punto de acumulación. Sin quitar el punto, simplemente con ver la intersección con esta parte de aquí, ¿sí?, ya podemos ver que cumple la condición de punto de adherencia. En ese contexto también será un punto de adherencia, un punto frontera, ¿sí?, y un punto de acumulación. Ahora, el último punto, a ver, es un punto aislado de X, es si existe un radio lo suficientemente pequeño, mayor que 0, tal que la bola de radio X, perdón, la bola con centro en X y de radio R intersectado con X me da solamente el punto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos este conjunto X y podemos tener un punto por acá que pertenece también al conjunto X. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que puedo dar una bola de estas características y la intersección con X de esta bola es solamente el punto X. Entonces, la bola de radio R con centro en X, intersección con el conjunto X, es solamente el conjunto. A esto lo voy a llamar punto aislado, ¿sí?, porque no tengo más elementos de X ahí dentro de la bola. Entonces, esto, como podrán darse cuenta, puede ser un punto de adherencia, ¿sí?, pero no es un punto de acumulación. Tampoco es un punto interior. Y tampoco es un punto frontera, ¿sí?, porque solamente cumpliría una condición, posiblemente esta. Entonces ahí hay que ir jugando con los conceptos que estamos dando e irlos dibujando. Dibújenlos ustedes ahí en su casa y vean cuáles son las condiciones que cumple cada uno de estos puntos y qué condiciones no. ¿Sale? Bueno, con esto los dejo. La próxima será tal vez clase en presencial. Entonces esto solamente lo doy por cuestiones que se salen de nuestro control. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.